Bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. Esta clase es la clase número 2 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la resolución de derivadas de funciones aplicando la ecuación número 6, que es la definición de la derivada. Y también vamos a hablar acerca de la interpretación geométrica de la derivada. Iniciamos. Bien, ahora vamos a calcular la derivada de la siguiente función y vamos a evaluarla para un valor determinado. Entonces vamos aquí a observar, dice aquí, sea la función igual y igual a x cuadrada y para un valor de x igual con 3. Bien, vamos a poner nuestras anotaciones y vamos a decir y' es igual a dy entre dx y esto va a ser al límite cuando delta x tiende a 0 de nuestra función f de x más delta x menos f de x sobre delta y. Esta es la ecuación número 6 que nosotros habíamos analizado en la clase anterior. Correcto. Entonces vamos a determinar el límite de esa función cuando delta x tiende a 0. Y entonces vamos nosotros a expresarla de la siguiente manera. Fíjense bien. La función tiene un valor y igual a x al cuadrado. Entonces aquí en lugar de x, pues vamos a poner x más delta x y vamos a elevar al cuadrado ese valor. ¿Verdad? Y después nos dice nuestra ecuación número 6, le restamos el valor de la función, menos f de x. Entonces vamos a restarle, ¿verdad? Menos x cuadrada. Aquí este valor, ¿verdad? Y igual a x cuadrada, entonces aquí menos x cuadrada. Aquí se lo vamos a restar. Y esto lo dividimos entre delta x. Bien, entonces aquí nos queda en el numerador de este quebrado, nos queda un binomio elevado al cuadrado, el cual lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Fíjense bien, aquí vamos a decir el cuadrado del primer término, aquí está el cuadrado del primer término, más el doble producto del primer término por el segundo, ¿verdad? Aquí serían más 2x delta x, ¿verdad? Y más el cuadrado del segundo término. Entonces aquí tenemos más delta x, le ponemos aquí elevado al cuadrado, así lo anotamos. Bien, y le restamos aquí nosotros el valor de x cuadrada, y aquí sería menos x al cuadrado, y todo eso lo dividimos entre delta x. Bien, entonces procedemos una vez que desarrollamos ya nuestro binomio elevado al cuadrado, ¿verdad? Tenemos toda esta ecuación, vamos a reducir términos semejantes. Aquí tenemos x cuadrada, esta más x cuadrada, la vamos a restar con esta menos x al cuadrado. ¿Ya? La eliminamos aquí, esta con esta. Es lo único que podemos eliminar, de tal manera que en el numerador aquí, ¿verdad? Nos va a quedar nada más 2x delta x más delta x elevado al cuadrado y esto va a ser sobre delta x. Bien, si sacamos nosotros aquí en el numerador como factor común a la delta de x, podemos decir que todo esto lo podemos expresar aquí así. Delta x multiplicado por 2x más delta x, ¿verdad? Y eso dividido entre delta x, ¿verdad? Entonces, esta parte la podemos nosotros expresar de esta manera, ¿verdad? Y todo dividido entre delta x. De tal manera que también las delta x aquí las vamos a nosotros a eliminar y nos quedaría prácticamente, ¿verdad? Nuestra función como 2x, ¿verdad? Aquí sería más delta de x, pero como delta x tiende a 0, pues prácticamente el valor sería, ¿verdad? El valor sería 2x, ese sería nuestro resultado, esa sería la derivada, ¿verdad? Aquí sería más delta x, pero pues aquí estamos diciendo cuando delta x tiende a 0, ¿verdad? Sustituimos aquí así y prácticamente nos quedaría 2x. Bien, ahora vamos a evaluar la derivada para el valor que fijamos inicialmente, para un valor de x igual con 3. Entonces aquí dy, aquí lo indicamos, dy sobre dx, cuando x es igual con 3, y esto va a ser igual a 2 por x, esta es la derivada. Entonces aquí sustituimos el valor de x, que vale 3, y esto va a ser 2 por 3, y esto va a ser igual a un valor de 6. Bien.
Aquí vamos a ver una siguiente función. Aquí tenemos otra función. Tenemos una función y igual a 5 menos 2x, ¿verdad? Menos 2x para un valor de x igual con 1. Bien, hacemos nuestra misma notación. Aquí tenemos y' es igual a dy sobre dx, y esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de nuestra función, ¿verdad? De esta función. Entonces, aquí nosotros, esta es la parte, ¿verdad? Que es la ecuación número 6, y la vamos a aplicar, ¿verdad? La vamos a aplicar para nuestra función aquí. Y entonces tenemos aquí que serían límite de delta de x, límite cuando delta de x tiende a 0. Aquí ponemos nuestra función, aquí ponemos 5, este primer término, 5, menos 2 por x, pero en lugar de x vamos nosotros a poner x más delta x, ¿verdad? Aquí está. Y le vamos a restar, de acuerdo a nuestra ecuación, menos, le vamos a restar el valor de f de x, y el valor de f de x pues es el valor de y, es 5 menos 2x, entonces aquí le vamos a restar menos 5 menos 2x, aquí está. Y esto dividido entre delta de x. De tal manera que nos queda en el numerador de este quebrado, nos queda todo este polinomio. Y vamos a eliminar el paréntesis, vamos a multiplicar y pasaría de la siguiente manera. Aquí quedaría este 5, aquí sería 5, aquí sería menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por más delta x, aquí sería menos 2 delta x, ¿verdad? Aquí vamos a eliminar este paréntesis, serían menos por más 5, nos quedarían menos 5, menos por menos 2x, nos quedarían más 2x. Y obtenemos todo este polinomio aquí en el numerador y reducimos términos semejantes. Este 5 más 5 lo vamos a eliminar con este menos 5. ¿Verdad? Esto lo eliminamos, aquí así lo eliminamos. Y este menos 2x lo vamos a eliminar con este más 2x. Lo eliminamos. De tal manera que aquí en el numerador nos queda menos 2 delta x y lo dividimos entre delta x. Y aquí podemos observar también que las delta x las vamos a eliminar, se eliminan, ¿verdad? Y nos queda que la derivada es igual a menos 2. Entonces evaluamos aquí, ¿verdad?, la derivada de y con respecto a x, que es igual a menos 2, para cuando x tiene un valor de 1. Pero como 1 no está involucrado, ¿verdad?, la derivada no tiene involucrado el valor de x, entonces es igual a menos 2. Entonces aquí el resultado sería menos 2. Bien, ahora vamos a hablar, fíjense bien, vamos a hablar de lo que es la interpretación de la derivada, geométrica de la derivada. Vamos a hablar de la interpretación geométrica de la derivada. Y, bueno, podemos decir nosotros que de acuerdo con su definición, la derivada de una función f de x es otra función f' de x, cuyo dominio es el conjunto de valores de x para los cuales la derivada existe. Ahora, recordemos la definición de tangente, ¿verdad? Tangente a una curva en un punto dado. Y vamos a suponer, ¿verdad?, que la curva de la función y igual a f de x, que nosotros aquí tenemos dibujada, vamos a verla aquí en esta figura que tenemos aquí, vamos a decir que esta es la función, es una gráfica de una función y igual a f de x, ¿verdad? Es de esta forma, ¿verdad? Es de esta forma, fíjense bien. Ahora, vamos a considerar aquí un punto al cual le vamos a llamar punto P, y a esta línea le vamos a llamar tangente. Bueno, es una tangente, es una línea que toca la curva en un punto. Esa es la definición de tangente. Pero también vamos a considerar otro punto aquí nosotros que tenemos aquí en esta gráfica. Vamos a considerar este punto Q aquí y vamos a trazar una línea que le vamos a llamar secante. Esta línea le llamamos secante. Esta es una secante. Toca a la curva en dos puntos, pasa por el punto Q y por el punto P. Y fíjense bien que esta línea, la secante, ¿verdad?, al cruzar también con este eje de las X, forma un ángulo que le llamamos ángulo teta. Este es un ángulo teta. Bien, la tangente que viene siendo esta, ¿verdad?, es una tangente. La
tangente, toca la curva en un punto, bueno, pues aquí forma, ¿verdad? Esa tangente, ¿verdad? Al cruzar con el eje de las X, forma un ángulo, alfa, ¿verdad? Aquí está. Bueno, aquí nosotros tenemos también que este valor P está determinado, obviamente, por un valor de X, ¿verdad? Aquí tenemos un valor de X, y obviamente este también corresponde a un valor de Y. Y este punto Q está determinado por un valor que es X más delta de X, ¿verdad? Y obviamente corresponde a un valor de Y más delta Y. De tal manera que nosotros aquí vemos que esto sigue siendo el incremento de la variable Y, y este es el incremento de la variable X, ¿verdad? Y aquí nosotros en esta línea que es la secante podemos observar, ¿verdad? Nosotros que este cateto lo podemos llamar aquí delta y a este cateto lo podemos llamar nosotros delta X, porque obviamente pues, es esta distancia, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a considerar la secante S que pasa por el punto P y Q, ¿verdad? Si mantenemos fijo el punto P y giramos sobre él la recta secante S de manera que el punto Q se acerque o tienda al punto P, la posición límite de la secante es la tangente a la curva en el punto. ¿Eso cómo lo podemos nosotros ver gráficamente? Fíjense bien, yo voy a hacer coincidir este lápiz con esta secante y voy a mantener fijo el punto P. Yo voy a deslizar, fíjense bien, voy a hacer girar, haciendo fijo el punto P, voy a hacer girar al lápiz, y fíjense bien cómo la secante va a tender a la posición de la tangente, ¿verdad? ¿Sí? Y conforme va girando, ¿verdad? Esta línea, esta secante, ¿qué cosa es lo que va pasando con este incremento? Ese incremento se va reduciendo y va tendiendo a cero, ¿verdad? Va tendiendo a un valor de cero, porque va a coincidir con el valor de la tangente. Esta secante, ¿verdad? Va a coincidir con el valor de la tangente. Bueno, entonces fíjense bien, analizando la figura, ¿verdad? Ahora, el cociente de los incrementos, o sea, si dividimos nosotros delta Y entre delta X, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? ¿Sí? Esta delta Y sobre delta X es la tangente trigonométrica, ¿verdad? La tangente trigonométrica del ángulo teta. El ángulo teta. Aquí es el ángulo teta. Fíjense bien, este triángulo, aquí podemos decir, si sacamos la función tangente de este ángulo teta, esto va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo que es delta Y entre delta X. Aquí es lo que estamos nosotros diciendo. Delta Y entre delta X es la tangente trigonométrica del ángulo teta, de inclinación de la secante. Esta es la secante. Es decir, la pendiente de S. Es la pendiente de esta línea, la pendiente, ¿verdad? Es el ángulo de inclinación, ¿verdad? El ángulo de inclinación de esta línea. ¿Bien? Es decir, delta Y sobre delta X, matemáticamente lo podemos expresar de esta relación delta Y como delta X es igual a la pendiente de la secante, que es igual a la tangente del ángulo de inclinación teta. Aquí está, el ángulo de inclinación teta. ¿Ya? Esta expresión matemática la podemos deducir de esta gráfica. Ahora, la derivada es el límite de este cociente de incrementos cuando delta X tiende a cero. Y aquí nosotros veíamos que al hacer girar la secante, ¿verdad? Este valor de delta X va tendiendo a cero, a un valor de cero, y va a coincidir, ¿verdad? Cuando esta línea coincide con el valor de la tangente, prácticamente delta X es igual con cero, ¿verdad? Entonces, por eso decimos aquí que la derivada es el límite de este cociente de incrementos cuando delta X tiende a cero, ¿verdad? Y lo podemos expresar matemáticamente así. dy entre dx es igual a la pendiente m, ¿verdad? De la tangente, y esto va a ser igual al límite
de la relación de incrementos delta y sobre delta de x cuando delta x tiende a 0. Esto es lo que nosotros podemos deducir matemáticamente. Bien. Cuando delta x tiende a 0, la secante coincide con la tangente a la curva. Y el límite nos representa la pendiente de la tangente a la curva en el punto P. ¿Sí? Es decir, la derivada de y con respecto a x es igual a la pendiente de la tangente. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos ya la tangente. Vamos a volver a poner esta hoja. Esta es la tangente, ¿verdad? Y esta tangente decíamos, bueno, pues con la horizontal forma este ángulo alfa, ¿verdad? Y obviamente, bueno, pues aquí nosotros en este ángulo alfa, tenemos nosotros que la derivada de y con respecto a x es igual a la pendiente de esa tangente, que es igual a la tangente de ese ángulo alfa. Bien, vamos a aplicar esta interpretación geométrica de derivada para resolver problemas, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Gracias.